Felipe Santiago Canepa. Vamos a entregar una enseñanza que, en mi opinión, va a causar y producir una transformación en aquellos que reciban esta verdad, de tal manera que su comunión con Dios nunca va a ser la misma, nunca va a ser igual, sino que creo yo que esta verdad va a producir lo que dice la palabra de Dios, que la verdad produce, y es una libertad absoluta en saber que tienes esta verdad y consecuentemente te puedes acercar más a la única verdad, que es el único Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, de una manera más clara, más limpia, con más comunión, y va a bendecir tu vida. Y esta enseñanza tiene que ver absolutamente con el Espíritu Santo. Yo he visto títulos en el internet de todo tipo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta hora vamos a dejar y permitir que sean las Escrituras y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos convenza de que lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, es la verdad, y no que nosotros elijamos creer la tradición religiosa. Si no desechamos y no ponemos a un lado todo lo que hemos aprendido y nos disponemos a escuchar a Dios hablándonos a través de su propia palabra, no vamos a ir a ningún lado. Pero si nosotros estamos dispuestos a que el Señor mismo sea nuestro maestro, entonces las cosas van a cambiar. Ahora, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos en entregar esto. Y quiero ir, por ejemplo, a Juan capítulo 7 para empezar. Juan capítulo 7. Vamos a leer lo que ahí está escrito. Juan capítulo 7. Y voy a leer desde el versículo, vamos a leer el versículo 37. Es un pasaje muy conocido donde dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto sucedió mucho después de que el Señor fue bautizado. Mucho después de que el Señor empezara su ministerio predicando con las mismas palabras que Juan el Bautista empezó a prepararle su camino, que es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y creed en las buenas noticias. Que, dicho sea de paso, las buenas noticias o el verdadero evangelio está basado en dos, hasta tres cosas y tres principios fundamentales, sin lo cual no es el verdadero evangelio. ¿Cuáles son esos tres puntos? El evangelio tiene que ver absolutamente con el arrepentimiento y con el perdón y con el espíritu que Dios entrega a aquellos que se arrepienten y reciben el perdón. Eso es todo el evangelio. Por eso dice que es un don de Dios, que no por obras sino por la fe, por gracia somos salvos, para que ninguno se gloríe. Entonces hay muchos que han tomado esa escritura para hacer su doctrina como la entienden, como le dé la gana. Y se inventaron la doctrina de la supergracia. Y de la misma manera tuercen la escritura con casi todo lo demás. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En ese momento el Señor dice: el que cree en mí, y estamos hablando de creer, cree en Jesús será salvo. Cree en Jesucristo será salvo tú y tu casa. Pues acá también lo dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nosotros ya hemos enseñado que no está hablando de las personas, que del interior de las personas correrán ríos de agua viva, porque en ninguna parte de las escrituras está escrito eso refiriéndose a los seres humanos. Está refiriéndose que del trono de Dios, de la presencia de Dios, iba a correr del interior de él,
iba a correr. Y a eso se refiere, como está en Ezequiel capítulo 47, en Zacarías 14. Entonces no estaba hablando de las personas, pero lamentablemente así se enseña. Y dice la palabra de Dios, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces yo quiero enfatizar acá, dice, el Señor les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo, pero dice que aún no había venido el Espíritu Santo. O sea que cuando vino el Espíritu Santo, lo que estamos leyendo, según lo que dice la Escritura, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces, la tercera persona de la Santísima Trinidad, entre comillas, dice que no había venido todavía la tercera persona de la Trinidad. ¿Será cierto eso? ¿Será que la palabra de Dios está enseñando de una tercera persona que todavía no ha venido o está hablando de otra cosa? Porque lo que yo leo acá es lo que leo y esto no se puede quebrantar. No había venido el Espíritu Santo, punto, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, si nosotros somos honestos y vamos a la Escritura, por ejemplo en Mateo, el momento en que el Señor Jesús es bautizado, en el capítulo 3 de Mateo dice, verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan. O sea, Jesús vino a Juan, al Jordán para ser bautizado. ¿Por quién? Por él, por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo, Juan, necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, Juan. Pero Jesús le responde a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos tú y yo toda justicia. Entonces, ¿qué pasó? Pues Juan le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Pregunta, ¿a quién le fueron abiertos? Pues interprétalo como tú quieras, según la tradición que has escuchado, todo está bien, pero te aconsejo que mejor seas humilde y veas la verdad en la propia Escritura. Los cielos le fueron abiertos. ¿A quién? Pues si tú no sabes, sigue atento y atenta. Dice, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. ¿Quién vio al Espíritu de Dios? Pues y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hubo una voz de los cielos. Vamos a decir, en Lucas debe estar el mismo testimonio, pues con un poquito de variación, porque son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces en Lucas capítulo 3 dice, aconteció que todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, etc. Entonces en Mateo hay más detalles, entonces, pero lo interesante aquí, que en Mateo queda más detalles que en Lucas, en este caso de la predicación de Juan el Bautista, porque todo el capítulo 3 prácticamente habla de Juan el Bautista. Si lo leen bien, en aquellos días vino Juan el Bautista y diciendo lo que decía, esta es la voz que clama en el desierto, y Juan estaba vestido y salía a Juan Jerusalén y toda Judea para ser bautizados por él, y al ver él que muchos, o sea Juan, que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía
lo que les decía, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Está hablando todo de Juan. Juan sigue hablando en el verso 11, yo a la verdad, yo Juan os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene tras mí. O sea, todo era Juan. Entonces la pregunta que yo hago es, según Juan 7:39 dice que no había venido aún el Espíritu Santo. O sea que si Juan 7:39 dice que no había venido el Espíritu Santo, y estamos viendo que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan también, vemos que el Espíritu Santo vino. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Cuando vemos más de cerca la verdad con corazón abierto, vamos al libro de Juan capítulo 1 y volvemos al mismo tema, pero dicho con otro testimonio, por un cuarto testimonio de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo, Juan, dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. ¿Quién está hablando? Yo, mí. Está hablando Juan. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, dice Juan, bautizando con agua. También dio Juan. ¿Quién? Juan, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Quién vio al Espíritu Santo? Pues Mateo no lo dice claro, Marcos no lo dice claro, pero Juan lo dice claro. El que vio al Espíritu es Juan. Ahí está escrito en Juan capítulo 1, verso 32. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. El que vio al Espíritu Santo como paloma y que reposaba sobre Jesucristo, no fue Jesús que vio a la tercera persona, fue Juan el que vio al Espíritu que descendía y que permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Yo, Juan, el Bautista, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, que es el bendito Dios Altísimo, dice, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, Dios le habló a Juan el Bautista. ¿Y cómo le habrá hablado? Ya vamos a ver que cuando Dios habla por su Espíritu Santo. No es que es una tercera persona que es Dios y que habla. No, es Dios hablando y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Como lo hace por medio de su Espíritu, habla a los profetas hablan y el que está hablando es el profeta de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu que proviene del Padre. El Espíritu procede del Padre, Juan 15:26. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Procede del Padre. Entonces, cuando estamos leyendo aquí en Juan capítulo 1, que dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas. O sea, que esto es irrefutable. El Padre Dios Altísimo, hablando con Juan, por medio de su Espíritu, le habla y le dice, sobre quien veas. Tú, Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. O sea, sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús de Nazaret. Dice, ese entonces es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí para recontra confirmar, y valga la redundancia, el versículo 14 dice, Juan, y yo Juan le vi. Yo, Juan, le vi. ¿Quién puede ir contra esta verdad?
O sea, si alguien se atreve a decir, no, el que lo vio fue Jesús, y niega toda esta palabra de Dios, está ciego absolutamente, está miope, y que Dios tenga misericordia porque prefieres la doctrina humana, prefieres la doctrina que nació del mismo infierno, pasó a Roma, pasó al papado, pasó a toda esa porquería que el día de hoy el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres saber quién es la Santa Madre Iglesia Católica, Romana y Apostólica, quién la gobierna, quién la dirige y cómo están, empieza a fijarte quién es el que está encima de todo eso y te vas a dar cuenta a quién has estado creyendo y recibiendo la doctrina que según tú es la verdadera, porque son muchas. Entonces, como son miles de millones, crees que ellos se van a ir al cielo. Te doy una noticia, quien quiera que seas católico romano, ningún ser humano puede cambiar la ley de Dios. Los hombres pueden inventarse un montón de leyes y pasar un montón de reglas y convenios y tratados entre países. Pueden cambiar lo que les dé la gana en sus leyes aquí en la tierra, pero ellos nunca van a poder cambiar la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, que es una abominación que un hombre se acueste con otro hombre como si fuera mujer, es una abominación delante de Dios y que ninguna de esa gente que practica eso va a heredar el reino de Dios, ponle mi firma que eso jamás y nunca va a ser cambiado. La ley de Dios no puede ser cambiada, no puede ser quebrantada. Así que es mejor que te sujetes a lo que la palabra de Dios está revelando y lo que está revelando claramente la palabra de Dios, que al que se le dijo vas a ver al Espíritu Santo y vas a ver que el que reciba ese Espíritu que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, yo le vi, yo testifico, dice Juan. Y dice aquí, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el que salió de Dios. Jesús lo dijo, he salido de Dios. Entonces vamos a decidirnos un poco. Pregunta a los... Y tengo unos 3 nombres acá, 4 nombres. A ver si le hacen saber al que... A Aciel Rodríguez. Parece que es un puertorriqueño, tiene un canal de 2.100.000 suscritos. Se llama ¿Qué dice la Biblia? A ver si le comunican a Sugel Michelén, a Miguel Núñez, a Armando Alducín, de unos cuantos que puedo citar, que hablan quién es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divinidad, y dan 3 ejemplos, ¿no? De que por qué, cómo demuestran, y vamos a destruir esos argumentos cuando ellos dicen el Espíritu Santo es cuando Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre. Ahí estaba los 3. La tercera persona estaba metida ahí y pues decía, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, ¿no? Usan eso. Otro es, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Ves? Nada, no pueden entristecer a una fuerza, a una energía. Tiene que ser una persona con sentimientos, porque solo una persona se puede entristecer. Y se inventan esa doctrina. Y luego hay otra que dice, no sé, la tercera forma en que se inventan, acá la tengo apuntada, que la vamos a destruir. Por ejemplo, que el Espíritu Santo es una persona que se le puede mentir. La otra era... hagamos al hombre, y la otra que usa mucho es descendamos y confundamos. Ahí están las 3 personas hablando. Una ignorancia absoluta, y con esos recursos teológicos creen que van a derribar la verdad. Absolutamente no. Estamos hablando la verdad. El que vio, a quien se le dijo, fue Juan. Y cuando vino esa voz, el que la oyó fue Juan. Juan vio y Dios le reveló, ese es. Entonces, ¿qué hacemos con este problema? Porque acá hay un problema. La palabra dice en Juan 7:39 que aún no había venido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el bautismo de Juan? ¿Qué es lo que pasó? Teólogos, ¿vino o no vino la tercera persona? Bueno, le doy noticias. El Espíritu de Dios estaba desde el principio mismo, porque el Espíritu de Dios es simplemente eso. El Espíritu de Dios procede del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, nada más. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Juan capítulo, esto es importantísimo, Juan capítulo 15, verso 26. Si nosotros no recibimos esta palabra,
Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador. Ahí hablando otra vez. El Señor Jesús, la segunda persona, hablando de la tercera persona que todavía no había venido, el Espíritu Santo. La tercera persona todavía no había venido, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, en todos los profetas, en los salmos y todo, la palabra de Dios habla de que Dios habló y dijo? Y habló el profeta Isaías cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo es que la palabra de Dios dice que Dios habló de diferentes maneras en otro tiempo a los padres por los profetas? ¿Cómo habló Dios entonces? Pero que en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo. Entonces, si en estos últimos tiempos nos habló por el Hijo, entonces, ¿cómo nos habló por medio de los profetas? Pues porque los profetas tenían el Espíritu Santo de Dios que los inspiraba a hablar el mensaje de Dios. Cuando el Espíritu Santo los inspira y los profetas hablan, es el mensaje que Dios está dando. Por eso dice, así dice Dios, así dice el Señor. ¿Qué dice Juan 15, 26? Cuando venga el Consolador, el Paracleto, que dicho sea Paracleto es la palabra 3875. Consolador, Paracleto. ¿Qué significa Paracleto? Uno que se pone al lado para ayudar. O sea, prácticamente, literalmente, el Paracleto, el Consolador, en Primera de Juan se interpreta: abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él nos ayuda, intercede. Abogado. Esa palabra abogado es la misma, Paracleto. Consolador, Paracleto. ¿Qué dice aquí? Cuando venga el Paracleto, ¿qué es Paracleto? Ahí está el número 3875. ¿Qué significa? Es un ayudador junto a uno. O sea, es un ayudante al lado de uno. Eso es lo que significa. A mí no me parece otra cosa más que lo que significa. Es un ayudador, uno que se pone a nuestro lado para ayudarnos, uno que se junta a ayudar. Eso es todo lo que significa, el Espíritu de verdad. ¿Y qué es lo que dice el versículo 26? A quien yo os enviaré del Padre. O sea, ¿quién envía al Consolador? Pues aquí dice la palabra de Dios: a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de quién. No dice del Padre, dice de mí. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo, conforme a las Escrituras, ¿quién lo envía? ¿Quién lo envía? Lo envía el Hijo de Dios. El Hijo de Dios lo envía. Eso es lo que dice ahí. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. O sea, el Hijo de Dios lo envía. ¿Y lo envía de dónde? Lo envía de un lugar. Lo envía del Padre. O sea, que el Padre es el que lo posee. Y dice, el cual procede del Padre. O sea, está claro. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, procede del Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, vamos a ir avanzando. El Espíritu Santo no es una tercera persona que es Dios. No. El Espíritu Santo es el espíritu de una persona que es Dios mismo. Es diferente. El Espíritu Santo, entonces podemos concluir que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que proviene del Padre. Entonces todo esto se puede escribir
esta verdad se puede decir simplemente así. En lugar de decir, ¿quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para todos esos teólogos que he citado ahí, que van a tener que darle cuenta en una cita especial, al igual que yo, delante del trono el día del juicio, que por si acaso no van a haber tres tronos, va a haber uno solo sentado. Van a explicar ahí su teología. Entonces, en lugar de preguntar ¿quién es el Espíritu Santo?, deberíamos decir más bien el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo no es una persona, sino es el Espíritu que procede de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, verso 26. El Espíritu Santo, el Paracleto, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, the Holy Spirit, como quieras llamarlo, procede de Dios. Entonces el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué dijo Felipe? No, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Tan claro como el agua. Y cuando Dios habla por medio de su Espíritu. Y cuando tú rechazas lo que Dios dijo por su Espíritu, estás rechazando a la persona de Dios. ¿Cuán difícil es entender eso? Oye, hermano, está blasfemando contra el Espíritu Santo, igual que Ananías y Zafira. Sí, ya vamos a llegar a eso. Que no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Qué ridículo, Dios mío. No tienen otro argumento, porque cuando yo empiezo a ver a los grandes teólogos, como esta gente que mencioné, Dios mío, pero no tienen otra palabra. Hay miles de versículos, miles de capítulos. O sea, Dios mío, y eso es todo lo que tienen para demostrar que hay una tercera persona de la Santísima Trinidad y que son distintas y separadas y que este es Dios, este Dios y este Dios. Tienes tres dioses, entérate. Dilo como, no es que no se puede entender, es un misterio, no, es una confusión lo que es. Es una confusión que no has llegado a entender porque has aceptado las doctrinas que te han enseñado repetitivamente sin escudriñar la palabra de Dios con honestidad y con humildad. Eso es todo. Vamos a avanzar rápido porque esto es mucho para dar. El Señor dijo, si me conocieses también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 14, verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Lo que estábamos escribiendo acá. El Espíritu Santo procede del Padre. Quiere decir que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu del Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor Jesús dice, si me conocieres a mí, también conocerías al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ¿alguien se atreve a contradecir lo que el Señor dijo? Le está diciendo a sus discípulos, ustedes están viendo al Padre. Desde ahora le has visto. Ahora, el Señor dijo en el capítulo 14, 18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién es el que va a venir? El Señor Jesús. ¿Cómo es que viene si Él está sentado en su trono? Pues viene por su propio espíritu. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí está claro, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. Un poquito, el mundo no me verá mal, etcétera, etcétera. En aquel día ustedes me conocerán que yo estoy en mi Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla, enviará en mi nombre el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Total, ¿quién lo envía? Leímos acá el versículo donde decía, yo les envío, y resulta que acá en el capítulo 14, dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Pero dice en mi nombre. O sea, entonces, ¿quién lo envía? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
Quiero avanzar. Algunos se han escandalizado. ¿Quién es el Espíritu Santo? No. Pues, ¿qué es el Espíritu Santo? Creo que está mejor. Entonces, versículo en Romanos capítulo 8, vamos a ver que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que proviene de Dios. Lo hemos leído ahí en el versículo 16, 15, 26. Ahora vamos a otro testimonio. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Otro testimonio de las Escrituras. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, nuevamente, el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aquí está. O sea, el Espíritu de Dios es igual al Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es igual, como dice acá, pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o sea que el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? Pues es el Espíritu del Padre. Porque esa es la verdad. Entonces, a mí me falta uno acá. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, quiere decir que Cristo mismo está en ustedes. Quiere decir que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre y es Cristo mismo. ¿Dónde está eso en las Escrituras? Ok. Vamos a decirlo directo. ¿Dónde está ese versículo que dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad? ¿Dónde está ese versículo? Lo tengo por aquí. Tengo tantas citas bíblicas, hermano. Vamos a ir avanzando. El Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:10. Vamos a seguir avanzando. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Escúcheme, acá estamos hablando cómo es que Dios habla por medio de los profetas. Aquí está el ejemplo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. 1 Pedro 1:10. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. A ver, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre Dios, procede de él, y ese Espíritu entra en una vasija llamado profeta, como dice acá. Dice, el Espíritu de Cristo que ¿estaba dónde? Querido pueblo de Dios, estaba adentro, estaba en ellos, dentro de la vasija. Proviene del Padre, proviene de Cristo, es el Espíritu de Cristo. Y si lo quieren más directo, pues vamos a leer Filipenses, capítulo 1, lo hemos dicho muchísimas veces, pero vamos a decirlo leyéndolo. Filipenses capítulo 1. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre es Cristo mismo, es el Espíritu de Jesucristo.
Cristo. Filipenses 1:19. Estamos enseñando el Espíritu Santo de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a la tradición romana ni la tradición evangélica. Ahora, Dios, ya leímos ese pasaje, habiendo hablado en otro tiempo por los padres, por los profetas, entonces nos habló por el Hijo. ¿Quién habló? Dios. ¿Pero cómo lo hizo? Pues por sus profetas. ¿Cómo hablaron? Por los dones del Espíritu de Dios. El Señor es el Espíritu. El Espíritu era Jesús con ellos. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 14, verso 17. Dice, está hablando el Señor Jesús cuando Él va a rogar al Padre, os dará otro consolador, o sea, otro, para que esté con ustedes para siempre. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. O sea que el mundo no puede ver al Espíritu Santo ni conocer al Espíritu Santo. Pero miren lo que dice a sus discípulos el Señor Jesús. Pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros. Mora. ¿Por qué el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo mora con ustedes? Lo pueden ver porque el Espíritu Santo es Cristo mismo. Y entonces Cristo les está diciendo, lo están viendo a él, al Espíritu Santo lo están viendo aquí. Tiene un rostro, tiene una cara. Lo ven, lo conocen, pero ¿saben qué? Estará en vosotros. Entonces, los teólogos hay que me expliquen cómo es que los discípulos podían conocer y ver y estar con el Espíritu Santo. No, el Señor es Espíritu, no se le ve. Ahora, vamos a destruir todos esos argumentos con pura palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios siempre estuvo desde Génesis. Pueden verlo capítulo 1, verso 2. En el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, en los Salmos y los profetas, el Espíritu de Dios venían los profetas y los profetas profetizaban, incluyendo los hombres que desobedecieron y desagradaron a Dios. Y les pongo ejemplo. O sea, el Espíritu de Dios vino sobre Balaam en Números capítulo 24, verso 1 y 2. El Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre Balaam, un hombre que desagradaba a Dios, pero salía de la boca de Balaam, de un desobediente, salía la palabra de Dios que iba a bendecir a su pueblo. Él quería maldecirlos, pero Dios no. El Espíritu de Dios profería lo que tenía que proferir a través de la vasija y era para bendecir a su pueblo. Lo pueden ver en Números capítulo 24, 1 y 2. El Espíritu de Dios vino, dice la palabra de Dios, sobre Saúl, un hombre que desagradó a Dios, desobedeció a Dios y hasta fue desechado por Dios. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó. ¿Dónde está eso? 1 Samuel capítulo 10, verso 10 y 1 Samuel capítulo 19, versos 20 al 23. Tienen que leerlo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas. ¿Dónde está eso? Pues en Hebreos capítulo 1 y verso 1. En 1 Pedro capítulo 1 del 10 al 11. Zacarías en el Nuevo Testamento, el padre de Juan el Bautista, profetizaba. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Lucas 1:67. Simeón, que era un varón piadoso, el Espíritu de Dios estaba con él. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:25 que el Espíritu de Dios estaba allí y profetizó por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo habló Dios? De esa manera, por medio de sus profetas. Juan Bautista, dice la palabra de Dios, que era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces pregunta, cuando dice no había venido el Espíritu Santo, no vino la tercera persona todavía. O sea, es una ignorancia absoluta. No han entendido de qué está hablando la palabra de Dios. No han entendido en absoluto de qué están hablando y se hacen doctores de la ley
Y vamos a empezar 3 excusas. Y vamos a derribar 3 argumentos que se han levantado contra el conocimiento de Dios y que para colmo lo siguen usando como el argumento para demostrar que el Espíritu Santo es una persona y esa persona es la persona de Dios. Primer argumento que usan. Dice, casi todos los pastores con la falsa doctrina usan el argumento del bautismo de Jesús para probar la Trinidad. Que según ellos admiten, esa palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de las Escrituras, lo dicen o lo admiten, pero que esos pasajes implican, está escondida esa verdad, está ahí metida, que hay 3 personas distintas, separadas y que cada una es Dios. Las 3 personas de la Trinidad simultáneamente están allí. Ya vimos y leímos el pasaje en Mateo 3, cuando dice la Biblia que aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Entonces ya hablamos eso. ¿Quién vio eso? Pues la gente lo interpreta, Jesús vio, la segunda persona vio al Espíritu. No, ya demostramos por la Escritura que lo que dice Mateo capítulo 3, verso 16, el que vio fue Juan, no Jesús. ¿Ok? No fue a Juan que se le abrieron, no fue a Juan que se le abrieron los ojos, los cielos, igual, y le pasó a Ezequiel. ¿A quién se le abrieron ¿a quién se le abrieron los cielos? Pues a Juan el Bautista. El Señor le había dicho, sobre quien veas descender del cielo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién se le abrieron los ojos? ¿A quién se le abrieron los cielos? A Juan, de la misma manera bíblicamente que se le abrieron lo mismo a los otros profetas como Isaías y como a Ezequiel y como a Juan en Apocalipsis se le abrió los ojos y vio cosas en los cielos. De la misma manera se le abrieron los cielos y los ojos a Juan el Bautista. Entonces la Biblia dice, ya lo hemos leído en Juan capítulo 1, 29 al 34, que el que vio fue Juan. Lo que pasó en el bautismo fue lo mismo que pasó cuando los 3 discípulos vieron la majestad de Jesús. O sea que cuando vemos que la gente usa la experiencia del bautismo de Jesús y aunque no existe la palabra Trinidad y nunca en la Biblia hay una evidencia de que Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay 0 evidencias de que Dios nos quiere dar a entender que son 3. O sea, 0. Por todos lados dice, yo soy uno, fuera de mí no hay otro, yo soy el único y solo sabio Dios, un solo trono establecido y uno solo. O sea, no hay una evidencia que Dios por ahí quiera decir que son 3. Pero ellos agarran, hagamos al hombre, descendamos, confundamos, no contristéis. Es una persona, Dios mío, verdaderamente que Dios tenga misericordia y estos pastores que acabo de mencionar sus nombres, tienen que arrodillarse. Yo no los voy a ver, pero Dios los va a ver qué van a hacer con esta enseñanza. Porque lo mínimo que pueden hacer es, Señor, estaré equivocado, lo mínimo, por lo menos preguntarse. Y si no hay una tercera persona, y si no hay Trinidad, entonces toda la teología está equivocada. Toda la teología que tienen. Entonces, aquí estamos demostrando que lo que pasó en el bautismo fue lo mismo o algo muy parecido a lo que pasó a los 3 discípulos cuando vieron la majestad del Señor Jesús. Cuando vieron la majestad del Señor, estaban viendo la majestad del Padre, estaban viendo la majestad de Dios. En 2 de Pedro capítulo 1 del 16 al 18, este pasaje lo he compartido varias veces. Estoy corriendo, quiero que sepan que estoy bien acelerado porque es mucho para abarcar. En 2 de Pedro, capítulo 2, me parece, Capítulo 1. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, que eso es lo que hace la gente, se inventa una fábula, un cuento, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que Pedro, Juan y Jacobo vieron la majestad de Dios.
Eso es lo que vio Juan. Cuando él recibió de Dios Padre, ahí está, lo mismo que pasó en el bautismo de Juan, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada, dice, desde la magnífica gloria. ¿De dónde le fue enviada esa voz? Desde la magnífica gloria. Una voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Miren, hermanos, aquí está. 1 Pedro 1, 18. ¿De dónde fue enviada esa voz? Del cielo. Cuando estábamos con el monte santo. Y les cuento una historia que está escrita en Mateo 17, del 1 al 5. La palabra de Dios dice que la voz vino desde la nube. Una nube los cubrió. Y la voz vino desde el cielo. Sí, le creo. ¿Qué es el cielo para ti? Es una interpretación que es tuya. La interpretación divina de la palabra de Dios para las escrituras, para lo que Dios piensa, es una dimensión que no es la misma que nosotros interpretamos. Porque 3 testimonios. En Mateo 17, el 1 al 5, dice que la voz vino desde la nube. Segundo testimonio, en Marcos capítulo 9, del 2 al 8, la palabra de Dios dice que la voz vino desde la nube. En Lucas capítulo 9, 28 al 36, dice que una voz desde la nube. O sea, ¿qué más queremos, hermanos? 3 testimonios, Mateo, Marcos y Lucas. La voz vino desde la nube que los envolvió. La nube los envolvió, era una nube que los envolvió. Y la voz vino de adentro de la nube. Y cuando ellos vieron y levantaron sus ojos, lo único que vieron fue a Jesús. ¿Qué más prueba? Bueno, porque ellos querían ver a la primera persona de la Trinidad, seguro, al Padre. No pueden inventar, no se puede torcer las escrituras, no se puede contradecir lo que es una verdad absoluta. La voz vino del cielo, de la magnífica gloria, claro que sí. ¿Dónde está la magnífica gloria? Pues si la palabra de Dios dice, nadie subió al cielo, la magnífica gloria, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿en dónde? La gente interpreta, pues está ahí, está allá. No me tuerza las escrituras. Todavía no han llegado a torcer esa escritura, todavía está allí. Gracias a Dios, todavía la palabra de Dios, por más que le han dado duro, todavía está allí la palabra. La palabra dice, nadie subió, sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. Y estaba con ellos tocándolos, estaba ministrándolos, estaba allí con ellos. Entonces, interprétame como quieras, pero yo te digo la verdad. Esta es la verdad, lo que está escrito. No lo entiendes, está bien, no es fácil. Pero por lo menos no te inventes fábula artificiosa. No te la inventes. Entonces con eso estamos destruyendo ese argumento de que la Biblia no dice Trinidad, pero ahí se ve las 3 personas, sí, seguro. Habían 3 personas que vieron la gloria de Dios y una voz enviada del cielo también. Que yo sepa, de la nube que estaba ahí. Entonces, vieron la gloria de Jesús, la voz fue enviada desde la magnífica gloria. Cuando Jesús recibe de Dios Padre gloria y honra, se manifestó visiblemente su gloria. Se manifestó visiblemente su gloria. Juan vio pues la gloria del Señor, vio el Espíritu en forma corporal, como si fuera una paloma. No era una paloma, como si fuera. La voz fue enviada del cielo desde la nube que los cubría. Segundo argumento que vamos a derribar. Dicen, para probar que el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad, usan el argumento de Génesis 1:26, donde dice, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, por favor. O sea, ese es el argumento que usan. Solamente voy a poner los versículos donde pueden encontrarlo, por favor. A ver si lo apuntan. En Primera de Reyes 22, del 19 al 22. Segunda de Crónicas, del 18 al 22. Y vamos a ver Job, capítulo 1, 6. Y Job, capítulo 2, verso 1. Con estos pasajes, 4 testimonios
destruimos ese argumento de que cuando la Biblia dice, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, está hablando tres personas, pobrecito Dios, no tenía nadie, solamente estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo allí en el cielo, y no había nadie más. Pues lean estos pasajes y van a ver la dinámica que en el cielo hay una multitud de millares y miriadas de ángeles de todo tipo de estatura, de jerarquía, y hasta el mismo Satanás se paseaba y venía de rodear la tierra, andar por ella. Le dije, ¿de dónde vienes tú? Entonces vamos a ver que el Señor hablaba con sus ejércitos, con el ejército celestial, y da la casualidad que bíblicamente, pues parecen seres humanos. O sea, si alguien me niega esta verdad, que los ángeles de Dios son como personas que se confunden, uno pensaba que era el hortelano, el jardinero. Cuando le pregunta, ¿dónde pusiste a mi maestro? Pensaba que era el jardinero. Cuando vieron a dos varones, vieron dos varones, eran ángeles. O sea, si alguien me es capaz de negar esta verdad, que los ángeles de Dios, que vinieron a destruir Sodoma y Gomorra, que la gente de Sodoma quería tener sexo con los ángeles y agarraron de la mano a Lot y a sus hijas. O sea, me van a decir que eran cuadrúpedos con pluma. O sea, Dios mío, eran personas, tenían una semejanza humana, y cuando Dios hablaba, hagamos al hombre, estaba hablando con su ejército de los cielos. Pero algunas personas creen que Dios se levanta de su trono, empieza a sudar, empieza a agarrar las cosas y empieza a crear todo. O sea, tienen una imagen de Dios, una idea de Dios absolutamente equivocada. Dios está sentado en su trono y cuando Él habla, se ejecuta a través de sus ángeles, a través de los millones y millones de ejércitos que están a su disposición, ejecutan su palabra. Hagamos al hombre, descendamos. Ay, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos abajo a destruir lo que están haciendo en la Torre de Babel. Descendamos y confundamos. Ese es su argumento. Imagínense el argumento que tienen para demostrar la tercera persona que también es Dios. Imagínense esa herejía de ignorancia, diría yo. Ellos saben en su corazón que no lo entienden, no machan, no convence, pero siguen hablando una falsedad. La tercera, bueno, quiero ver que hay más todavía aquí en el libro de Jubileos. ¿Dónde está el libro de Jubileos? Pues en la Biblia etíope, que es la Biblia más antigua que existe el día de hoy, tiene 1500 años. En el idioma ge'ez, tiene 800 años más antigua que la King James. Y ahí en Jubileos, en el capítulo 2, en el primer día, ahí lean también otro testimonio, cómo Dios creó todas las cosas, cómo lo hizo. Y ahí está en Génesis. Ahora, otro argumento, que el Espíritu Santo es una persona en lugar de la verdad, que no es una persona, es el espíritu de una persona, es diferente. Entonces ellos dicen y prueban para probar, según ellos, esta fábula artificiosa, usan Efesios 4:30, famoso versículo de Efesios 4:30, donde dice la escritura, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y ahí mismo dice, o sea, imagínense, no dice, y no contristéis al Espíritu Santo, sino, no, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Entonces ellos usan y dicen, el argumento de que el Espíritu Santo es una persona, entre comillas, que usando Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Entonces, con eso prueban que el Espíritu Santo es una persona, porque una persona tiene voluntad, tiene sentimientos y habla, por lo cual es una persona. Usan también el famoso versículo de Hechos, capítulo 5, de Ananías y Zafira. Vamos a destruir también ese argumento. Hechos capítulo 5, el famoso pasaje de Ananías y Zafira, donde pues no le mintieron al hombre, sino le mintieron a la persona del Espíritu Santo, y usan ese pasaje. ¿Dónde está eso?
Allí Ananías y Zafira, capítulo 5. Ya ustedes saben, robaron del precio. Entonces lo trajeron, lo pusieron a los pies. Y la Biblia dice en Hechos 5:3, dijo Pedro. A ver, ¿quién dijo? Hay que enseñar como a los niños. En Hechos capítulo 5, verso 3. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Habló Pedro. No me torza la escritura. Dijo Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí está, le mintió. No le mintió a Pedro, que tenía el Espíritu de Dios en él. No, le mintió a la persona del Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¡Wow! Ahí está. Pues ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Le mintió a Dios. Al oír a Ananías, ya saben lo que pasó. Pedro le dijo en el versículo 9 de la otra, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y este es el argumento que usan para probar que hay una tercera persona que también es Dios. O sea, ustedes están los que están sinceramente orando y queriendo conocer la verdad, ¿ustedes se dan cuenta de la tremenda aberración de la verdad? Usar este pasaje para demostrar que el Espíritu Santo es una persona, en lugar de aceptar la verdad, que el Espíritu Santo es el Espíritu de una persona, diferente, que procede del Padre, porque pues sale de él, quiere decir que es de Dios, le pertenece a Dios. Si el Espíritu Santo procede del Padre, quiere decir que el Espíritu Santo le pertenece a Dios, sale de él, es de él, procede de él. Entonces, esta idea de que no has mentido a los hombres sino a Dios, que solo se entristece a una persona y solo se miente a una persona y no a un poder, una fuerza. Entonces la gente que cuando me escucha a mí predicar cree que soy uno del nombre, el nombre de Jesús, que soy unitario, los hermanos separados. Yo no soy ni unicitario ni del nombre ni de nada. Yo soy un hombre que fui evangélico por 35 años hasta que Dios me salvó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y la ley de Dios yo no la puedo cambiar. Lo que él dijo se va a cumplir. Yo estaba muerto. Y Dios me dio una oportunidad de arrepentirme. Escuché el verdadero evangelio. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Recibes la gracia de arrepentirte y la gracia de ser perdonado y la gracia de recibir su espíritu. Ese es el evangelio. Entonces, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo voy a leerlas. Para destruir el argumento de que le has mentido a Dios. Le has mentido al Espíritu Santo, a la tercera persona. Bueno, el Señor dijo en Lucas 10, el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios y está hablando las sanas palabras del Señor Jesús. ¿Qué dice? Que el que a vosotros oye, o sea, si Pedro habla, ejemplo, si Pedro habla por el Espíritu Santo, pues está hablando Dios. Jesús dijo, el que a ustedes me oye, o sea, para oír algo, alguien tiene que estar hablando. O sea, cuando ustedes hablan, yo estoy hablando. Si a ustedes desechan lo que me están desechando a mí. Ahí lo dice. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, al Padre. O sea, más claro que esto no puede ser. Quiere decir que cuando Pedro profetizaba por el Espíritu Santo, ¿quién estaba hablando? Dios. Estamos de acuerdo.
¿Mintió al Espíritu Santo de Dios? Sí, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Pedro y Pedro tenía, como dijo el Señor, está con ustedes, lo tocan, mora con ustedes, pero estará dentro. El Espíritu Santo estaba dentro de Pedro. Entonces, cuando Pedro hablaba, como dice, el que a ustedes oye, a mí me oye, el que los desecha, desecha. Entonces Pedro estaba hablando y cuando tiene la verdad y el Espíritu y miente a esa verdad, a esa realidad que Dios está allí conociendo y sabiendo todo, está mintiendo a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen que inventarse una tercera persona? Padre amado, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de su Hijo. Ya lo leímos en Gálatas, en Efesios, en varias partes hemos leído eso, pero vamos a ver otro versículo más en Gálatas capítulo 4. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu es su Hijo. O sea que el Espíritu Santo también se le puede decir que es el Espíritu de su Hijo. No solamente es el Espíritu del Padre, sino es el Espíritu del Hijo. Marcos 13:11, Jesús dijo, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. A ver, ¿dónde está eso? Marcos capítulo 13. ¿Qué dijo el Señor? Cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis. Cuando Pedro le dijo a Ananías, a Zafira, lo que le dijo, se cumple lo mismo que está acá. No son ustedes lo que hablan, sino el Espíritu Santo. Entonces, en Lucas, capítulo 21, van a ver el Espíritu Santo hablando, pero escuchen el testimonio de Lucas, capítulo 21, verso 15, lo mismo. Lucas, capítulo 21, verso 15, dice, proponed, desde el 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra. Oh, yo pensé que era el Espíritu Santo. Acá dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Okay. ¿Quién está hablando? Yo. ¿Quién es? Jesús. El Señor es el Espíritu, dice la palabra de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu, lo dice la Escritura directo. El Señor es el Espíritu. ¿Dónde está eso? Búsquenlo. Porque tengo tantos versículos acá que no lo puedo ubicar inmediatamente, pero ahí está. El Señor es el Espíritu. Lo dijo ahí. No son ustedes, sino es el Espíritu Santo el que habla. No son ustedes, sino yo les voy a dar palabra, Jesús. Y para que vean que también es el Espíritu del Padre, lo mismo, la misma historia en Mateo capítulo 10, verso 20. Mateo capítulo 10, verso 20, lo mismo. La misma historia. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Jesucristo. Es Cristo mismo hablando. Es Jesucristo mismo hablando. Es Dios hablando. Entonces, simple como eso. ¿Dónde está eso? Mateo 10, 20. El mismo contexto con sus discípulos. Les dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí está. Pedro hablando. Acá está Pedrito. Vamos a dibujar a Pedro acá. Vamos a ver si me sale un buen. Pedrito. Dice, Pedrito, tú no eres el que hablas. No, dice, es el Espíritu que mora en vosotros. Está dentro de Pedro. Acá. No es una tercera persona. Es el Espíritu de una bendita persona que es Dios.
Estamos probando por las escrituras, derribando ese argumento de que no contristéis al Espíritu Santo. Ay, una persona se entristece, tiene voluntad. Es Dios. Ignorantes, tuercen la escritura para su propia perdición. No son humildes de reconocer que están equivocados. Bienaventurados algunos que ya aceptaron que van a pasar por la tribulación y que no hay ningún rapto de acuerdo a lo que ellos enseñan. Hay algunos hay un español por ahí que lo felicito porque pues, reconoció públicamente que él quiso destruir tanto la herejía que según él estábamos hablando que se propuso destruir cuando no, cada vez que lo leía más y más y más, se descubrió que él estaba más y más equivocado hasta que aceptó. Gloria a Dios por esa clase de predicadores. Pero hay unos que son terribles. Prefieren 3 millones de suscritos más. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, lo hemos enseñado. Ahora, ¿cómo es que habla el Espíritu Santo a través de los profetas? Pues eso está bien claro en Hechos capítulo 13, ustedes lo pueden leer para ir avanzando. Cuando la Biblia dice en capítulo 13 de Hechos, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, estaba Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Habían 3 profetas y 2 maestros, o habían 3 maestros y 2 profetas. Tenía que ser así. Pero cuando leen la palabra de Dios en en Hechos capítulo 13, ahí lo dice claramente, había profetas. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Ahí está la tercera persona hablando. Ahí está. La tercera persona hablando. No, hermanos. Había profetas. Había profetas. Entonces, ¿cómo habla Dios? Por medio de su Espíritu Santo que lo pone dentro de los profetas. Entonces, cuando los profetas hablan, inspirados por el Espíritu Santo, es Dios hablando. Y vean toda la dinámica. Entonces, ahí dice, entonces, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra. Entonces, así es que habla, hermanos, así que habla el Espíritu Santo. Voy a leer, voy a correr porque ya estoy como 1 hora aquí. No me quiero demorar más. A ver. Había profetas. Ok. El Señor ayunando. Luego, otro ejemplo para que vean cómo es que funciona la dinámica. En Hechos dice, por ejemplo, el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia. ¿Quién prohibió? No, una persona es la que tiene que prohibir. No puede ser una fuerza la que prohíbe. Tiene que ser una persona que tiene voluntad, que se puede alegrar, que se puede entristecer. Es una persona. La ignorancia absoluta de la gente. Esa es su fábula artificiosa para probar que hay una tercera persona que también es Dios. O sea, la ignorancia es absoluta. La Biblia dice que el Espíritu Santo les prohibió. ¿Cómo? El Espíritu Santo, la tercera persona empezó a caminar. No vayan ahí, el Espíritu Santo. No, no fue así. El Espíritu Santo estaba dentro de sus profetas y los profetas hablan inspirados y entonces es Dios hablando también. Ahí lo dice. Les prohibió el Espíritu Santo ir a Asia. Hechos capítulo 16, verso 6. El Espíritu Santo no les permitió ir a Bitinia. Hechos capítulo 16, verso 7. Ahora, la pregunta es ¿cómo habló el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo habló? Vino un fantasma así medio... Y yo soy así, porque algunos vieron al Espíritu Santo. Yo vi al Espíritu Santo. Estoy seguro que viste al Espíritu Santo. Pues, ¿quieren ver cómo habló? Pues habló por boca de sus profetas y discípulos. ¿Quieren saber cómo? Vamos a leer rapidito. 16, versos 8 y 10. Capítulo 16, 8 y 10. Hechos, capítulo 16, 8 y 10. ¿Cómo fue que hicieron? Ahí está. Dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Así es como que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. O sea, cómo le mostró el Espíritu Santo, cómo le habló en visión, cómo Dios le habló en visión. Por medio de su Espíritu Santo, por medio de los dones de palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento, los dones del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo acá del 8 al 10. Otra manera.
Hechos capítulo 21. ¿Cómo es que el Espíritu Santo habla? Hechos capítulo 21, verso 4. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. O sea, había discípulos. No necesariamente eran profetas, pero los discípulos también tenían el Espíritu Santo. Entonces dice, hallaron discípulos, nos quedamos ahí 7 días y ellos decían a Pablo. O sea, ya sabemos que los profetas hablaban por el Espíritu, pero los discípulos, ellos decían. ¿Quiénes decían? Los discípulos. ¿Dónde está eso? Hechos, capítulo 21, verso 4. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Oh, quiere decir que el Espíritu Santo les prohibió que no vayan allá. Sí. ¿Cómo lo hizo? Los discípulos tenían el Espíritu Santo y ellos decían. El Espíritu de Dios estaba en los discípulos. Por lo tanto, Dios les estaba diciendo, cuidado, no vayan, corran, caminen, deténgase, el Espíritu Santo, Dios habla. Otro versículo, 21, 8 y 9. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. O sea, fueron a casa de un discípulo, de un hermano. Este tenía 4 hijos, doncellas que profetizaban. 4 doncellas que profetizaban. Tenían los dones del Espíritu Santo, los dones de profetizar. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea, un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, ¿quién dijo? Agabo. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en las manos a los gentiles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué dijo? El Espíritu Santo le dijo a Pablo lo que le va a pasar. ¿Cómo se lo dijo? Pues Agabo, que era un profeta, y en este caso se lo dijo a ellos. Cuando las doncellas profetizaban, también el Espíritu Santo hablaba. Entonces, Hechos, ahí mismo, 11:28, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que profeta Agabo. 11:28, no, estamos hablando de una profecía que dijo Agabo que iba a venir una hambre, una hambruna, y que vino en ese tiempo. No vamos a entrar en eso. El profeta profetizó que iba a venir, dando a entender por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que iba a venir una hambruna. Acá está, en Hechos 11:28. Dice, vamos a leer 27. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, nuevamente, profetas, hombres que tenían el Espíritu de Dios, descendieron a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que parece que era el mismo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. ¿Quién daba a entender? Un hombre, un profeta daba a entender. No sé qué estaría haciendo, hablando, haciendo señales, no sé qué estaría haciendo, pero daba a entender por el Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Dice que iba a venir una hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea que fue una palabra profética verdadera. Y ya para ir terminando. Entonces, Dios, usando los carismas de su Espíritu Santo, es que habla. ¿Dónde puede encontrar eso? En 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y 1 Corintios capítulo 14. Así es que Dios habla por su Espíritu. Léanlo en 1 Corintios. Por medio de la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, por medio del discernimiento de espíritus, por medio de las lenguas, que son idiomas, y por la interpretación de esas lenguas, por medio de la profecía. Cuando Ananías y Zafira mintieron a Pedro, mintieron al Espíritu Santo que estaba en Pedro.
lo que dijo Jesús: el que a vosotros oye, a mí me oye, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cuando mintieron a Pedro, mintieron a Dios. Simplemente como eso. Decir que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no? Algunos creen que nosotros creemos que el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, ¿no? Absolutamente, yo no creo que el Espíritu Santo ni es una fuerza ni una energía. Eso es disminuir, por si acaso. Yo creerá un montón, pero quien les habla no está hablando por medio de lo que me enseñaron. Yo tengo leyendo la Escritura 40 y pico de años y no tenía ningún entendimiento, estaba ciego total como mucha gente. No tenía, así como Saulo de Tarso, conocía mucha Biblia de memoria, no conocía a Dios. Así de simple. Y muchos que están hablando no tienen la menor idea de quién es Dios, porque el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido, no tiene la menor idea de lo que es Dios, ni quién es Dios. Entonces, decir que el Espíritu Santo es una fuerza, decir que es una energía, una manifestación, etcétera, etcétera, es rebajar a Dios, es limitar, es disminuir a Dios. Pero decir que el Espíritu Santo es una tercera persona de una trinidad de personas y que cada una es Dios al mismo tiempo, eso es una ignorancia absoluta de las Escrituras y el poder de Dios y una latente y patética herejía. Póngale mi firma en el nombre de Jesús y nos vemos en el día del juicio para ver quién tuvo y tiene razón. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Dios, simplemente, porque procede y proviene del Padre. Juan capítulo 15, verso 26. El Espíritu Santo es la capacidad esencial y única de Dios de tocar, alcanzar con su presencia, con su mano, con su poder, a toda su creación absolutamente. ¿Dónde está eso? Salmo 139, del verso 7 al 11. La presencia no es del Espíritu Santo. Repito, la presencia no es del Espíritu Santo. La presencia es de Dios por medio de su Espíritu Santo, que es diferente. El Espíritu Santo no es una persona. No es un ser santo. El Espíritu Santo es el espíritu de una persona bendita y santa que es Jesucristo. Cuando yo, Felipe, que les habla, estornudo, ¿no? Ese estornudo no es mi persona. Ese estornudo es el estornudo de Felipe, el cual soy una persona. Cuando yo estornudo, o cuando yo toso, o yo soplo, o tengo una tos, esa tos no es mi persona. La tos, el soplo, o lo que sea, o es el bostezo, el soplo o la tos de mi persona. ¿El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios? Seguro que sí, pero no por eso es la persona de Dios. Voy a terminar con Salmo 139. Salmo 139. Versículo 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Podía haber dicho el salmista, ¿a dónde me iré de ti, Dios? De ti. No, pero pues eligió, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? O sea, pues está claro lo que hemos predicado y enseñado, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que es la presencia de Dios en toda su creación. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado de aquí, tú estás. ¿Quién está? La presencia de Dios, Dios. Pero está por su Espíritu. Si tomare las alas del alba, del Shakar, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. O sea, una mano gigante. Pues me asirá tu diestra, tu poder. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son
las tinieblas que la luz. Con eso los dejo. Con eso los dejo. El Espíritu Santo procede del Padre. Y le damos toda la gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Porque su palabra es verdad. Ella nos liberta. Entonces vamos a tener una mejor comunión con Dios. Porque el Espíritu de Dios va a estar en nosotros. Nos va a guiar a toda la verdad. Y vamos a dirigirnos al único y solo sabio Dios sentado en su trono. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un solo trono y un solo Dios todopoderoso. Acércate a ese, que no te preocupes, que ese tiene poder de alcanzar, ver, conocer y saber todo, y lo hace por medio de su Espíritu. Pero Él está sentado en su trono de majestad y de gloria. La única razón, pensé terminar, pero ahí va esto. La única razón para contestar la pregunta original, no había venido todavía el Espíritu Santo. ¿Cómo que no había venido el Espíritu? Jesús no puede mentir. Jesús no puede mentir. Todavía no había venido el Espíritu Santo. Oh, pero la Biblia dice que Juan lo vio, vino y permaneció. Entonces, ¿cómo es eso? Y todos los profetas que tenían el Espíritu, ¿cómo es eso? Bueno, la respuesta está en que para entender ese pasaje, no había venido todavía el Espíritu Santo. La respuesta está en el siguiente párrafo que dice, porque Jesús no había sido glorificado. Por eso todavía no había venido el Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo, no lo voy a dejar huérfano, voy a venir otra vez. Estoy con ustedes, pero estaré en vosotros. Todavía quédense acá hasta que esperen. O sea, ¿por qué? Por esto, porque Jesús es Dios manifestado en carne y Él tenía que volver a su lugar de honor, de gloria. Entonces allí, con toda su gloria, porque cuando estuvo con ellos solamente podía soplar, recibir el Espíritu Santo. Así que sean bendecidos. Hasta una nueva oportunidad.